Hola mis príncipes bonitos, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, es un día muy especial, es 1 de noviembre en unos países y 2 en otros países. Este día es un día de terror. No es cierto. Bueno, depende de cada quien. Depende de todo lo que hagamos. Pero hoy, el 2 de noviembre, se van a cerrar el recibimiento de videos o dibujos para este concurso de los días de la luna ASMR. Y bueno, espero que tengan muchísima suerte, realmente tienen muchísimo talento. Espero recibirlos y estoy muy orgullosa de ustedes. Este es un videito especial porque no es un roleplay. El día de hoy va a ser una lectura de unas leyendas que tengo por ahí guardadas en todas las gavetas de mi alma. Entonces, pues nada, este es un video especial. Voy a leerte estas leyendas de terror de México, porque recuerden que 1 y 2 de noviembre es aquí un Día de Muertos en México y en algunos lugares de Latinoamérica, no en todos. Muchos festejan Halloween, que es el 30 y el 31, pero aquí es Día de Muertos, 1 y 2, donde nos vienen a visitar los muertos del más allá. Así que nada, solo vengo a leerles esta primera leyenda que se llama El garrotero fantasma del Real 14, San Luis Potosí. Y bueno, vamos. En medio del desierto de San Luis Potosí se construyó la población de Real de 14. Debido a la riqueza en metales de su subsuelo, que llevó a cavar innumerables minas, donde trabajaron y padecieron muchos hombres, algunos de los cuales terminaron sus vidas de modo trágico. La vida de la población fue muy agitada, mientras las condiciones de trabajo fueron las adecuadas, pero en el siglo XIX el agua se coló en torrentes en las minas y hizo del todo imposible seguir con su explotación. Además, otras minas agotaron sus reservas de metales. Debido a ello, muchos pobladores empezaron a emigrar, al grado que actualmente Real de 14 está casi abandonada. Pero subsisten algunas leyendas entre los pocos habitantes que aún quedan, y gustan de contarlas a la luz de las fogatas y las estrellas. El más viejo de los colonos empullan su puro, muerde la punta y la escupe antes de encenderlo con una tea. Lanza humo y se acomoda en su banquito de madera para comenzar su relato. Los pocos turistas estamos atentos de sus labios resecos y casi al unísono encendemos las grabadoras para captar sus palabras. La estación 14 es el sitio donde comenzó esta historia. Las mujeres se apoyan unas en otras, sentadas en piedras cuadradas, caídas de casas abandonadas o en troncos escamosos, en tanto que los hombres acompañamos al viejo lanzando humo de cigarrillos, puros o pipas. Esta es la historia que nos contó. Hace mucho, pero muchísimo tiempo,
tanto que no puedo precisar el año, llegó a la población un joven extranjero, que fue simplemente conocido como Wengley. En sus ojillos animosos se adivinaba que había huido de casa con ganas de vivir aventuras y de hacer fortuna con su ingenio y la fuerza de sus brazos. El abuelo nos contaba que era común que entre los trabajadores de las diversas áreas se hablaran por señas, pues venía gente de muchas partes del mundo, atraída por el brillo de los metales valiosos, y por tanto aquí también se hablaban diversos idiomas, pero muchos de los que llegaban se encontraban con la triste realidad de la que la fortuna solo era para los dueños de la tierra. Pues ahí tienen, el joven Wegley se hizo garrotero, y un mal día, mientras supervisaba la colocación de rieles por parte de una grúa, esta fue vencida por el peso de su carga y el muchacho murió aplastado. Hubo murmullos de sorpresa, incluso entre quienes ya conocían la historia. Su muerte fue terrible. Los servicios médicos tardaron en llegar, pero realmente nada se podía hacer por ese buen muchacho. Los pesados rieles lo destrozaron, y él veía a los testigos como queriendo decir algo, como si quisiera preguntar si no había remedio. Al viejo se le escapó un par de lágrimas. Es muy triste cuando un hombre joven, fuerte, se va de este mundo. Cuántas cosas, cuántos planes quedan inconclusos o ni siquiera empezados. Bebimos sorbos del café hecho sobre las brasas y meditamos en las palabras del viejo, mientras ecos extraños llegaban del desierto y silbidos y aullidos se colaban por entre las podridas puertas y ventanas que mantenían adheridas a los muros deshechos por el tiempo y el abandono. Pues para honrar a Wengley se bautizó con su nombre la estación que seguía a la de 14. ¿Y qué habrá pasado con el Corpse Day?, preguntó un turista norteamericano. ¿Cómo suele ser? El cuerpo, el cadáver. Sí, eso, haberlo reclamado alguien. Como les digo, aquello pasó hace tanto tiempo que ni mi abuelo recordaba bien muchos detalles, pero dicen que su sangre pintó mucho tiempo la tierra sobre la que cayó, pero poco a poco después acontecía algo que aún cuesta trabajo creer. Todos nos pusimos más atentos mientras escuchábamos el ulular del viento entre las tejas que aún quedaban en algunos techos. Resulta que tiempo después una locomotora se acercaba a toda velocidad a la estación 14, ya a oscuras, cuando de pronto el maquinista vio que alguien le pedía aminorar la marcha. Era una persona que agitaba su luz bastante distancia. El maquinista obedeció. Las ruedas de acero comenzaron a rechinar sobre los rieles y de pronto se sintió una sacudida luego de que el tren se inclinara bastante. Era como si hubiera recuperado el equilibrio y su marcha siguió segura. Preocupado y atento a su trabajo, el maquinista había olvidado al trabajador que agitaba la luz. Cuando al fin hubo arribado a la estación 14, preguntó por el hombre, pero le dijeron que esa noche ninguna persona se hallaba en servicio al lado de las vías y que el lugar al que acababa de pasar la locomotora era muy conocido por la gran cantidad de accidentes que sucedían ahí. El haber aminorado la marcha salvó a su locomotora, enfatizó el encargado del correo. El maquinista suspiró aliviado. ¿Cómo me gustaría agradecerle a ese hombre su advertencia? Quien dirigía la estación por aquellos entonces le contó la historia del garrotero y concluyó: a él debe darle las gracias, donde quiera que esté. No es la primera vez que sospechamos que su fantasma deambula por los alrededores para salvar a la gente de sufrir un fin como el que tuvo, aplastado entre pesados hierros. Al día siguiente, como partíamos del lugar en camioneta, creímos ver a la distancia, en las afueras de la estación 14, agitarse una luz, mientras un tren se aproximaba a toda velocidad. Aún hoy hay quienes se encargan que se oficie una misa en honor del garrotero fantasma. Bueno,
Esta es la de El garrotero fantasma. Es una historia muy buena, muy increíble. Les dije que les leería historias de San Luis. Bueno, este es de San Luis Potosí, vienen mexicanas. Vayamos con una que es de La leyenda de las bolas de fuego. Y bueno, vamos con esta que se llama Las bolas de fuego. Y bueno, vamos a darle. Las bolas de fuego. Las leyendas sobre brujas son muy comunes en los pueblos, donde muy frecuentemente pasan cosas extrañas. Aunque muchos dicen que las bolas de fuego son cosas de la naturaleza que proceden del espacio, otros piensan que son brujas, convertidas en bolas de lumbre que cruzan por el cielo de un lugar a otro, para ir a reunirse con sus compañeras y festejar con el demonio. Se cuenta entre los campesinos de Hidalgo una leyenda sobre brujas, sobre cómo en las noches de luna llena se ven volando en el cielo esas enormes bolas de fuego, que saltan velozmente de cerro en cerro, enredándose continuamente entre ellas. Dicen los campesinos que se debe a los ritos demoníacos, que siervas de Satanás se están preparando para irle a chupar la sangre a niños recién nacidos y después conjurar maldiciones y malignos hechizos sobre la gente del pueblo. Las madres de los niños, atemorizadas, corren a cerrar las ventanas y ponerse bajo los colchones unas tijeras abiertas para que las brujas no se acerquen por sus casas para hacer daño a sus familias. Según esa antigua leyenda, una de esas noches un campesino humilde caminaba atravesando el cerro montado en su caballo de la yunta. Era una de esas noches muy oscuras, de esas en las que uno extiende la mano y no alcanza a verla en la negrura. La luz de la luna no era suficiente para ver el escabroso terreno por donde el campesino iba pasando. Hacía mucho frío y el viento resonaba al chocar contra las ramas de los frondosos árboles. Repentinamente, delante de él pasó una de esas bolas de fuego asustando al caballo, que aterrado se levantó sobre las patas traseras y derrumbó a su jinete, y dando un fuerte relincho se echó a correr, sin importar que el hombre le llamara y chiflara. Se espantó tanto el animal que simplemente no regresó hacia el lugar donde yacía en el suelo su dueño con una pierna lastimada. Sobresaltado, el hombre se levantó como pudo y echó a caminar por el cerro sin parar hasta que observó cómo el resplandor de la bola de fuego se detuvo entre la fronda de los árboles. De repente, no pudo creer lo que salía de la floresta al ver que se trataba de una voluptuosa y linda mujer. Quedó como hipnotizado, parado frente a ella, Belda escuchando su encantadora voz que canturreaba una dulce canción mientras se acercaba despacio ante la atónita mirada del hombre. Él también se fue acercando lentamente a la mujer, y cuando alzó la mano para tocar su bello rostro, la mujer se convirtió en una liebre que se fue huyendo velozmente hacia los matorrales. En medio de todo ese desconcierto, sintió como una huesuda y pesada mano se posaba sobre su hombro. En ese justo instante, cayó desmayado al suelo, quizás del susto, quizás de la decepción. Cuando por fin se despertó, se halló sentado justo en la punta de una gran roca, con la cara rasguñada y la ropa destrozada, sin poder explicarse lo que había sucedido. Echó un vistazo a su alrededor y cayó en la cuenta de que estaba muy lejos del camino por el que originalmente había llegado. Muy confundido, caminó tanto que parecía que entre más lo hacía, más lejos se ponía aquel camino, pero no importaba lo que anduviera, siempre pasaba por los mismos lugares.
Tras un par de horas de intensa caminata, se dio cuenta de que se había perdido, sintiendo el cuerpo pesado por el cansancio. Se rindió y cayó al piso extenuado. Cuando despertó, se halló de nuevo en la punta de aquella enorme roca. Mientras tanto, en el pueblo, sus familiares y amigos, preocupados, lo buscaban por todas partes, sin dar con él por ningún lado. Pasaron unos días, y cuando ya lo daban por perdido, sucedió que mientras se ocultaba el sol, un hombre que se dirigía de regreso a su casa vio a la lejanía a alguien sentado en una enorme piedra. Entonces se acercó para ver su cara un poco más. Conforme se acercaba, reconoció a su vecino, que había estado perdido durante casi un largo mes. Una vez que estuvo junto a él, lo encontró sumido en una especie de sopor, y por más que trató de hacerlo hablar, el campesino no respondía nada. Así que lo llevó a su casa, y después de unos días de estar al cuidado de su propia familia, por fin habló, y les contó lo que había sucedido. Todos supieron enseguida que una bruja lo había raptado, y le había lanzado un hechizo. A partir de ese día, cada que el campesino recordaba la experiencia, se santiguaba 3 veces, y hasta se dicen que se casó con una mujer muy fea, para evitar cualquier recuerdo de aquella hermosa muchacha que un día vio. Bueno, esta sucede en Hidalgo, se llama Las Bolas de Fuego y creo que es una historia un poco tenebrosa, obviamente, y bueno, hoy vamos con esta última, que es una historia romántica pero de terror al mismo tiempo. Se llama La Casa de los Hermanos Malditos, y por eso vamos a ponerle música romántica. Esto sucedió en la calle de Mesones, la Ciudad de México. Entonces, pues se llama La Casa de los Hermanos Malditos. En la actual calle de Mesones aún existe una vieja casona cuya sola estructura causa pavor a quienes durante la noche pasan frente a ella. En tiempos de la colonia era conocida como la Casa de los Hermanos Malditos. Está ubicada entre las calles de 5 de Febrero e Isabel la Católica, y en el año de 1611 fue habitada por Florián Rivadeneira y Lucinda de Zavala. Florián y Lucinda no formaban un matrimonio, más bien eran una pareja de borrascos amantes. Sus desahogos amorosos causaban un gran escándalo entre los habitantes de la colonia, quienes continuamente comentaban la vergüenza de aquellos amantes. Llenaba la calle de pecado. Ofendidos en su moral, deseaban que alguien castigase a aquellos 2 seres para impedir que siguieran con sus descaradas y eufóricas demostraciones de ese mal amor que enfrentaban las buenas costumbres de los ciudadanos decentes. Una madrugada, mientras 2 caballeros transitaban por aquella calle, se detuvieron frente a la casa. Al escuchar los gemidos y procaces gritos de Florián y Lucinda, que resonaban como todas las noches a través de una ventana, y que de cotidiano era la ofensa de todas las personas que se apreciaban en tener un alto sentido de moralidad, ambos caballeros opinaban que ya era tiempo de que la pareja fuera castigada, cuando de pronto a lo lejos miraron que Fray Dorantes, un fraile castiquístico y entregado a su devoción, se estaba acercando a ellos para saludarlos, al tiempo que se escuchó una nueva oleada de eufóricas risas.
Los caballeros preguntaron al fraile que si él no podría hacer algo para que aquellos amantes que vivían almacenados fueran amedrentados por las leyes cristianas. El fraile contestó que nada podía hacerse, pero que existía una justicia divina que tarde o temprano alcanzaría a esos dos perversos pecadores. Dentro de aquella casa, los días y las noches eran de continuo amor y franchelas de risas y cantos. Se bebía vino y se hacía el amor en exceso. Era tanta la pasión, tan desbocado ese cariño, que hasta los sirvientes que llegaron a sorprender a Florian Rivadeneyra y Lucinda de Zavala retrocedían espantados y se escondían tras las grandes cortinas de terciopelo rojo que cubrían las altas ventanas y puertas. Y lo que fuera un escándalo y asombro para los moradores de la colonia, un día se convirtió en gran incertidumbre, ya que de pronto, noche a noche, la casa permaneció en silencio, como si nadie la habitara. Hasta que semanas después se escucharon unos espantosos gritos que hicieron salir a los vecinos. Vieron a un hombre en el balcón de la casa gritando: ¡No! ¡No! Por favor, amada mía, no voy hacia ti. Voy hacia ti. Aquellas personas fueron las últimas ver a Florian Rivadeneyra. Cuéntase que después de ese acontecimiento, la casona permaneció en silencio rodeada de sombras. El único vestigio de vida lo daba un criado que durante algún tiempo salió por las noches a encender la luz de un farol. Pero un día, al igual que la demás servidumbre, también lo abandonó. El criado se perdió entre las calles de la capital de Nueva España, sin que nadie lo hubiera podido interrogar. Pero cuenta la leyenda que aquel criado fue a la casa del licenciado don Miguel Osornio y Goicoechea, apoderado, al parecer, de Florian Rivadeneyra. Le entregó las llaves de la vieja casona y un sobre cerrado. La extraña desaparición de los dos fogosos amantes llegó a oídos de las autoridades virreinales, que comenzaron a investigar para aclarar el misterioso acontecimiento. Hicieron llamar al licenciado don Miguel Osornio y Goicoechea, quien en su declaración expuso: solo puedo decirles que supongo que los dueños de la casa están en el Perú, ya que de acuerdo a las instrucciones escritas que me entregó el criado de la caballero Rivadeneyra, envié allá el dinero fruto de la venta de sus bienes, y en cuanto la casa sea vendida, de igual forma enviaré el dinero. La autoridad principal del juzgado virreinal le preguntó si acaso estaba enterado de los rumores que giraban alrededor de la casa, ya que la gente decía que estaba maldita y que a su interior espantaban. El licenciado Osornio contestó que solo eran rumores. El señor oidor repuso que desde ese tiempo la justicia debió haberse encargado de castigar a esos dos perversos amantes. Sus amores pecadores insultaban a Dios y a la gente decente. Agregó que posiblemente habían sido asesinados, ya que por las noches se escuchaban gritos y ruidos extraños. Así pues, la autoridad le pidió al licenciado Osornio que entregara las llaves de la casa para llevar a cabo una investigación del caso. Cuando los alguaciles fueron a la casona de los amantes, no encontraron ninguna huella de violencia. Así transcurrió el tiempo y la casona tampoco pudo ser vendida, pero los rumores acerca de los fantasmas que la habitaban siguieron en aumento. Posteriormente, en el mes de abril de 1614, a la Nueva España llegaron el viejo hidalgo don Cosme Jiménez Catalán y sus dos hijos, Cosme y Cecilia. Se hospedaron en una posada que existió por las calles de Valvanera, donde fueron visitados por su amigo don Pedro de Alcántara. La intención del viejo Cosme era casar a sus hijos con gente importante de la Nueva España. Pedro de Alcántara comentó que no le sería difícil encontrar buenos partidos para sus hijos, ya que ambos provenían de muy buena cuna. Posteriormente, don Pedro preguntó a don Cosme que le habían informado que estaba interesado en comprar la casa de Mesones. Don Cosme contestó que ya la había comprado. ¿Pero cómo? ¿No sabe usted que se dice que está habitada por espíritus en pena? ¿Acaso no cree en la existencia de seres malignos?
Don Cosme contestó que él solo creía en Dios, que era cristiano al igual que sus hijos y que ninguno de los tres eran supersticiosos. Don Pedro insistió en la existencia de tales seres, pero don Cosme no le creyó. El 19 de septiembre de ese año, don Cosme Catalán y sus dos hijos ocuparon la vieja casona. Cuando Cecilia y Cosme estuvieron instalados en sus respectivas recámaras, cada uno de ellos sintió una extraña sensación. El cuerpo de Cecilia se estremeció con un desagradable escalofrío. «Dios mío», pensó de pronto, «he sentido un raro presentimiento. No sé, quizás, si eso debe de ser. Seguramente esta casa ha estado tanto tiempo deshabitada que o posiblemente hay corrientes de aire». Por su parte, Cosme también experimentó una sensación a la par de extraña. «¡Qué frío me ha dado de repente!», exclamó. «¡Qué corriente de aire tan helada se me ha pegado al cuerpo! Ha de ser la humedad guardada en esta habitación durante años». Nadie supo lo que sucedió, pero dice la leyenda que en esos momentos los espíritus errabundos de Florian y Lucinda hicieron contacto con los cuerpos de los dos hermanos. Y en efecto, así sucedió, ya que aquellos espíritus malditos y condenados a vagar por la casona encontraron en Cosme y Cecilia los cuerpos físicos que necesitaban para materializarse. Durante las siguientes 2 semanas no sucedió nada. Al contrario, don Cosme estaba muy entusiasmado con los preparativos de la fiesta, donde presentaría a sus hijos ante personas importantes de la alta sociedad de la Nueva España. Pero esa misma noche, mientras don Cosme bebía su acostumbrada copa de vino caliente, creyó escuchar voces en la planta baja, y alumbrándose con una vela bajó las escaleras para reprender a sus hijos por el escándalo que estaba provocando. Pero cuando llegó a la estancia se quedó mudo, estupefacto. Ahí estaban sus 2 hijos, besándose y riendo como lujuriosos amantes. Cecilia decía entre risas: «Bésame, Florian, no te detengas». Y Cosme a su vez decía: «Lucinda mía, tu risa me incita al amor, te amo». Don Cosme, alarmado e incrédulo, fuera de sí, gritó desesperado que en nombre de Dios se detuvieran y le expidió una explicación para aquella irregular conducta. Los hermanos se enmudecieron y quedaron inmóviles en el preciso instante que fueron sorprendidos por su padre. Ella perdió el conocimiento y Cosme se desvaneció sobre el sillón. Entonces don Cosme se acercó a su hija para reanimarla. Al momento que el Cosme volvió en sí para poder entender lo que había sucedido, cuando vio a su hermana desmayada, consternado preguntó a su padre qué sucedía con Cecilia. El abatido padre respondió que en nombre del cielo le gustaría saberlo. En ese instante Cecilia volvió en sí, sin tampoco entender. Entonces don Cosme le pidió que fueran a sus habitaciones a rezar. A la noche siguiente don Cosme nuevamente comenzó a escuchar risas y frases amorosas, llenas de lujuria, pero esta vez acompañadas de música. La sorpresa de la escena no tuvo límite, ya que de antemano sabía que Cosme, su hijo, nunca había aprendido a tocar la guitarra. Entonces se dirigió a la estancia y descubrió que sus hijos estaban abrazados incestuosamente al tiempo que decían: «Bésame, Florian, te amo, Lucía». Y no cesaban de reír desbordando lujuria. Una vez más don Cosme exclamó horrorizado: «En nombre de Dios, sepárense». Y cuando se acercó a ellos nuevamente se desmayaron. Al despertar no recordaron nada de lo sucedido. Noche tras noche se repetía la misma escena. Los hermanos aprovechaban el sueño de su padre y se dedicaban a experimentar el placer de su incestuoso amor, desenfrenado de los que los criados también tuvieron la oportunidad de contemplar. La indiscreción de los sirvientes hizo que aquel pecado trascendiera en la colonia y fuera comentando por sus moradores. Nuevamente, como antaño, las personas que pasaban frente a la casa apresuraban su caminar para evitar permanecer mucho tiempo cerca de la casa maldita. Don Cosme, desesperado,
solicitó la ayuda del santo varón Fray Baltasar de Rebollo para que juntos desentrañaran el motivo del ignominioso pecado, que después de escuchar el relato de preocupado padre le explicó que todo cuando estaba ocurriendo en su casa se debía a que sus hijos habían sido poseídos por los espíritus errantes y malditos de dos amantes borrascosos que vivieron en esa casa, y que cuyos descarados amores alarmaron a Dios y a los habitantes de la Nueva España. Llámanse Florian y Lucienda. Don Cosme, exaltado, se dio cuenta que eran los mismos nombres que adoptaban sus hijos por las noches. Fray Baltasar le dijo que solo existía una solución para terminar de una vez con la demoníaca posesión. Uno de sus dos hijos debía morir. Don Cosme estaba convencido de que el único medio era terminar con aquella situación, era dar muerte a su propia hija. Salió del convento rumbo a su casa pensando en las palabras del fraile, y esa misma noche, mientras sus hijos una vez más seguían besándose y acariciándose, poseídos por aquellos espíritus perversos, don Cosme se escondió tras una cortina, portando en sus manos un arco tensado y listo para disparar una flecha. Con toda la amargura que puede sentir un padre, no tuvo más remedio que disparar aquella flecha que dio directo en el corazón de Cecilia. Se escuchó un gemido interminable y Cecilia cayó al suelo. Cosme, poseído por el espíritu maligno de Florian, gritó del dolor: «No, no, Lucinda mía, no, tú no». Cuenta la leyenda que Cosme alzó en brazos a la muerta y que bajo la avispa perdida de lo infinito buscó la puerta. Bajó a los sótanos de la casona, seguido por don Cosme, Fray Rebollo y dos representantes de la ley que le vieron detenerse en un rincón del sótano, con la inerte carga en sus brazos. Dejó a Cecilia sobre las baldosas y exclamó: «Amor mío, aquí reposarás hasta que puedas seguirte para amarnos en la eternidad». En ese momento don Cosme se dirigió a su hijo, lo detuvo para que Fray Rebollo hiciera el conjuro que rompería la maldición. «Espíritus del mal, yo los invoco para que se alejen de este lugar». Dicen los documentos del Santo Oficio que el diabólico sortilegio se cargó en 1000 pedazos, al tiempo en que Cosme quedó liberado y vio a su hermana muerta. Don Cosme lo abrazó e intentó consolarlo y le suplicó que por el momento no le pidiera explicaciones. Tan pronto como don Cosme logró sacar a su hijo del sótano, los hombres comenzaron a excavar en el lugar que Fray Rebollo les indicó. Ahí encontraron los cuerpos mortales cuyos espíritus malignos habitaban en la vieja casona. Eran 2 esqueletos estrechamente unidos en un abrazo. Fray Rebollo se hincó ante la fosa e hizo otro conjuro para deshacer el abrazo maldito que los mantuvo juntos por tanto tiempo, y en nombre de Dios dijo: «Ahora que están separados, sus almas podrán comparecer ante el Supremo Creador para ser juzgados. Amén». En ese momento se escucharon larguísimos y dolientes lamentos. Don Cosme y su hijo abandonaron aquella lóbrega casona y regresaron a España. Nunca se supo quién asesinó a Florian Rivadeneira y a Lucinda de Zavala, ni tampoco quién los sepultó abrazados. ¿Acaso el licenciado Osorno y Huecochea fue quien los privó de la vida? Los documentos de la investigación mencionan que el abogado era la única persona que hubiera podido explicarlo, pero desgraciadamente desapareció envuelto en el misterio, el cual no pudo ser resuelto. Y bueno, mis príncipes bonitos, esto son 3 leyendas que yo tengo en mis libros de terror. Y bueno, espero que les gustara. Estoy grabando en la madrugada para que vean, y ahora tengo miedo de subir a mi habitación y dormirme. Que iré a rezar y me voy. Si se dan cuenta, mi voz se cansa mucho al leer y por eso tuve algunas fallitas, pero bueno, eso lo intentaré solucionar poco a poco. Hace mucho que no lo leía demasiado en voz alta.
Y si se dan cuenta, les doy como que interpretación a la historia. Me recuerda cuando hace un año hacía teatro de terror. Me aventaba unos gritos que me dejaban afónica. Me quedé afónica por varios días. Pero bueno, aquí estoy, todo por ustedes. Disfruten de sus muertos. Y bueno, aquí en No Sea de México, pues estas son nuestras tradiciones. Disfrútenlas, son hermosas. Si creen en la vida y la muerte, muy bien. Si no, disfruten. Lunita los ama mucho, los quiere. Espero sus dibujos o sus relatos. Y bueno, mis príncipes bonitos. Ay, miren, ya ni cambié la imagen. Ahora sí, ya. Suscríbanse para más contenido en los días de la luna. Este no es un roleplay, es una lectura. Y nada, les espero sus mensajes por Instagram. Los amo muchísimo y bueno, Lunita se va. Muchas gracias por todo. No sueñen feo, les pongo la musiquita feliz para que vayamos bien, ¿no? Y no tengamos pesadillas. Ya me voy. Se me cuidan. Adiós. Feliz Halloween y feliz Día de Muertos. Y nada. Hasta luego, mis príncipes. Me voy.